Hola, buenos días a todos. Ojalá que se encuentren muy bien. Vamos a ver, ayer les mandé, bueno, esa es la parte teórica, pero de una vez antes de que se me olvide, una actualización de los temas. Los temas que teníamos antes, los que les había mandado la semana pasada, se mantienen para los estudiantes como estaba asignado. Lo que cambia es que incluye algunos otros por los alumnos que matricularon en inclusión. Entonces, por eso es que es la actualización. Pero ya, como les digo, los que ya yo había asignado se mantienen. Solo para aclarar eso. Vamos a trabajar, vamos a continuar con la práctica número 2, que fue la que estuvimos viendo el jueves pasado. Profe, Y, una pregunta. ajá, Ese era un grupo, ¿verdad? Tengo que buscar a los compañeros de grupo. no, la exposición es individual. Ah, ok. Está bien. Sí, esa es una por cada estudiante, como está en la hoja que les mandé. Lo que sí se puede hacer en grupo ahora es el que vamos a ver hoy de investigación científica, pero eso es otra cosa. La exposición sí es individual. ¿Ok? Está bien. Como les decía, bueno, aquí tenemos la práctica que estábamos haciendo, habíamos hecho cambios de formato y habíamos logrado hacer este ejercicio. Es dos, me parece, ¿o no? A ver, sí, estos dos. Ya aquí teníamos también lo de los intereses y teníamos lo del usuario, donde habíamos hablado de que estábamos utilizando funciones. Las funciones, como vimos, se escriben acá, ¿verdad? En la barra de fórmulas. Se pueden escribir directamente en la celda, ¿verdad? Donde yo pongo aquí el igual y ahí empiezo a escribir la fórmula si ya yo me la sé, si me sé los parámetros y todo ese tipo de cosas. Otra posibilidad es que aquí le dé fx a la par de la barra de fórmulas para que salga el asistente de todas las funciones que tiene y aquí las puedo buscar por categoría, ¿verdad? Eventualmente aquí puedo poner el nombre para que me la encuentre. Y la otra forma, ¿verdad? Es venirse al menú de fórmulas y aquí en insertar función, igual me va a salir esta misma ventana. Igual aquí las tengo categorizadas por el tema, por decirlo así, al que se refieren. Entonces yo podría hacer búsquedas específicas en cada una de estos. Si son funciones de texto, puedo venir acá y las voy buscando. ¿Ok? Esas son cualquiera. En este caso, del usuario utilizamos dos funciones. Izquierda, que me obtiene esta cantidad de caracteres del lado izquierdo de un texto, que es esto. Tiene dos parámetros entonces. ¿Qué fue lo que dijimos? Hay que aprender a ubicar bien los parámetros. Ahí podríamos hacer las referencias relativas, que es cuando yo muevo la fórmula, pues se mueve la referencia a las celdas que está utilizando, o puedo utilizar las referencias absolutas, que es cuando no importa si yo cambio de lugar la fórmula, siempre va a acceder a una celda específica. Entonces aquí esta función izquierda tiene esos dos parámetros, el texto del que va a tomar el texto y la cantidad de letras que va a tomar ese texto. Adicional, en este caso utilizamos la función concatenar, que lo que me permite es para todos los textos que estén incluidos como parámetros, lo que hace es unirlos en uno solo. En este caso, pues entonces toma la primera letra de la izquierda de lo que es el nombre, a eso le concatena un punto y a eso le concatena el apellido, que es lo que está en la celda B6. ¿Okay? Eso en este caso. En este otro caso del ejercicio, pues entonces tenemos una función que se llama días 360, que dijimos que lo que hace es calcular la cantidad de días que hay en un año financiero que se basa en 360 días por año, desde una fecha de inicio, que es el primer parámetro que yo le mando, hasta una fecha final. Y este método, pues hablamos que es la forma en la que se hace estilo americano o estilo europeo, y que como aquí en Costa Rica usamos el americano, pues entonces por eso le pusimos falso. Entonces vean, adicional a esto, ¿verdad? Que cuando yo estoy en la fórmula y yo estoy ubicado sobre el nombre de la función, siempre me va a aparecer esta pequeña ayuda. La función, que si yo le hago clic aquí, me va a sacar toda la ayuda, ¿verdad? Toda la explicación. O eventualmente, si no quiero la ayuda, por lo menos sí me va diciendo cuáles son los parámetros.
Y vean que conforme yo me voy moviendo entre los parámetros, entonces se marca en negrita el parámetro que estamos escribiendo en ese momento. ¿Sí? Pues donde yo me cambio, vean que aquí lo va poniendo cada uno de ellos. Y el resto de la fórmula acá, pues yo tenía la función y eso tenía que multiplicarlo por el monto principal, que es lo que teníamos en G, por la tasa de interés. Y toda la multiplicación, todo el resultado de ese producto lo divido por 360 para obtener el cálculo de los intereses. Eso fue lo que hicimos la vez pasada, y ahí pues hicimos varios ejercicios acá, ¿verdad? Estas cosillas donde estábamos viendo lo de cómo hacer las referencias absolutas o relativas y demás. Entonces, vamos a continuar. Ahora, nos dice que vamos a ir con este ejercicio a la columna estado y le vamos a asignar a cada celda mediante funciones condicionales sí el valor vencido cuando la fecha de vencimiento sea menor a la fecha de corte. El valor por vencer cuando falten 10 días o menos para su vencimiento o el valor activo si faltan más de días para su vencimiento. Entonces, siempre, ¿verdad? Primero tenemos que establecer cuál es el algoritmo para, como les dije la semana pasada, para ir acostumbrándonos a hacer ese orden que va a ser súper necesario cuando estemos programando. Entonces, vamos con el ejercicio 1D. Esto lo tengo por acá. Ejercicio, vamos a copiarlo así. Esto aquí no voy a pasar de página. Y acá lo voy a poner, ejercicio 1D. Y esto lo voy a quitar. Entonces acá, bueno, hasta el momento aquí hemos hecho los algoritmos en lenguaje natural. Podemos mantenerlo así, pero en algunos momentos vamos a cambiar y vamos a hacer el algoritmo es más, en este caso podemos hacerlo de las dos modalidades para que también vayan viendo la diferencia y se vayan acostumbrando. Vamos a incluir una Entonces vamos a hacerlo así, para que también vayan viendo la diferencia. En este caso, decimos que hay que hacer esa revisión, ¿verdad? Que me está diciendo acá, para ver cuál es esa cantidad de días que hay para establecer ese estado. Entonces, la semana pasada, cuando vimos lo de formatos, habíamos dicho, las fechas internamente se almacenan como si fueran valores numéricos. Podemos sumar, podemos restar, ¿verdad? Para obtener un valor específico. Entonces, yo tengo la fecha de emisión de cada uno de los certificados en este caso y tengo una fecha de vencimiento. Eso lo tengo aquí, ¿verdad? La fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Entonces, si yo a este valor de vencimiento le resto el valor de la fecha de emisión, voy a tener la cantidad de días, ¿verdad? Que hay entre cada uno de esos. Eso fue lo que hicimos aquí en el cálculo de intereses. Ahora bien, lo que me dice el ejercicio es que yo quiero compararlo con base en una fecha de corte. Entonces, en este caso, vean que aquí me dice la fecha de corte es el 31 de diciembre del 2019. Aquí estas son fechas pues viejitas, ¿verdad? Entonces estoy poniendo esa fecha de corte ahí. Entonces lo que voy a hacer es que no voy a comparar con la fecha de emisión, sino que yo voy a comparar la fecha de vencimiento, cuántos días le quedan con respecto a esta fecha de corte. En este caso va a ser una fórmula también porque es para calcular el estado, ¿no? Y entonces yo tendría que arrastrar la fórmula y como quiero que siempre lea esta celda, la E2, pues entonces voy a tener que hacer una referencia absoluta. ¿Ok? Entonces, yo voy a restarle a esta fecha esto, ¿verdad? Y en el caso, dependiendo del valor que tenga el resultado de esa resta, pues entonces voy a asignar el estado. ¿Ok? Entonces, yo puedo venirme a mi algoritmo y
puedo decirle acá, primero, perdón, aquí, a la fecha de vencimiento se le resta la fecha de corte para obtener los días restantes. ¿Ok? Esa es la forma en la que yo lo hago en lenguaje natural. Y yo diría acá, si los días restantes, si la cantidad más bien, la cantidad de días restantes es menor a 0, ¿eso qué significa? Entonces, si yo le resto, por ejemplo, hoy es 12 de enero. Entonces, si yo al 12 de enero le resto 11 de enero, el resultado es 1, ¿verdad? Hay un día de diferencia. Entonces, todavía queda un día ahí para que se venza. En este caso sería el estado que está acá por vencer. Si yo al 12 de enero le resto el 1 de enero, entonces me quedan 11 días. Sería activo, porque aquí dice que tiene que ser 10, ¿verdad? Pero si al 12 de enero yo le resto el 13 de enero, que es un número mayor, el resultado es -1. Ese -1 significa, lo estoy comparando con la fecha de corte, significa que ya venció. Entonces, porque el número que estoy teniendo es negativo. Entonces, si es menor o igual a 0, yo voy a decir que ya está vencido. ¿Ok? Si la fecha de vencimiento es menor a la fecha de corte. ¿Ok? Entonces, si la cantidad de días restantes es menor a 0, el estado es vencido. Menor o igual, perdón. O igual a 0, el estado es vencido. Si la cantidad es menor a 10, el estado es por vencer. Y si no, el estado es activo. Esto es lo que tengo ahí. ¿Ok? Son las 3 condiciones posibles que me están diciendo que se pueden dar. Esto es lenguaje natural. Ahora, en pseudocódigo, ¿cómo expreso yo eso? Entonces yo llego y digo, ok, voy a necesitar una variable de memoria, que es donde va a quedar el resultado de esa resta. Entonces, días, le voy a asignar el resultado de restarle ¿cómo es? La fecha de vencimiento. Menos la fecha de corte. ¿Ok? Entonces yo voy a venir acá y yo le voy a restar a esta que tengo aquí, esta cantidad de días. Ahora, ahí voy a venir a ver. En este caso, vean que esta fecha es mayor que esta fecha. Este es 2019, este es 2020. Entonces, este debería quedar como activo. Pero este es 31 de diciembre. Por ejemplo, este 21 de diciembre del 2019, si yo le resto, este es un número menor a este, una fecha menor. Entonces el resultado va a ser negativo, ya venció. Entonces, como el resultado es negativo, pues debería darme vencido. Entonces, esa es la idea de lo que estoy haciendo aquí. Entonces, yo aquí llego y digo, bueno, si días es
menor o igual a 0. Entonces, lo que yo hago es decirle que estado va a ser igual a vencido. Si eso no ocurre, entonces yo le digo, ok. Entonces, y aquí hago otra nueva comparación. Si días es menor o igual a 10, ya sé que no es menor o igual a 0, entonces lo puedo comparar así. Y entonces acá le digo, entonces, en este caso, estado va a ser igual a por vencer. Y si no se cumple ninguno de esos, entonces yo le digo, estado va a ser igual a activo. Entonces esto es lenguaje natural. Esto va a ser pseudocódigo. ¿Ok? Esa es la forma en la que vamos trabajando. Ahora, dijimos, así que ya yo tengo el algoritmo listo, ya sé cómo lo voy a solucionar, ya sé que tengo que hacer una resta y demás. Yo ahora lo que tengo que verificar es cómo lo voy a hacer en el lenguaje o en donde sea. En este caso estamos trabajando en Excel. En Excel corriente yo no puedo establecer celdas de, variables de memoria, sino que yo lo que tengo que hacer es hacer los cálculos ahí en el momento. Entonces, tengo que hacerlo de esa forma. Es decir, esta primera instrucción voy a tener que cambiarla de manera que en vez de tener esta variable de memoria, días, yo voy a tener que hacer la resta aquí. ¿Ok? Igual en este caso, tengo que hacer la resta aquí. Nuevamente en Excel no tengo variables de memoria. Entonces lo tengo que hacer de esta forma y esto que tengo aquí tendría que eliminarlo. Esa es la forma. Para el condicional sí existe una función que se llama sí. Entonces yo tengo un sí con la condición, ¿verdad? Y acá, en este caso, tengo otro sí con otra condición que voy a revisar. Entonces, la estructura del sí es como la habíamos visto cuando hablamos de lo que eran los algoritmos, el pseudocódigo y que teníamos entonces las estructuras condicionales. En este caso, en Excel, lo vamos a ver acá, yo le puedo poner aquí el sí, ¿verdad? Como les dije antes. Aquí lo encuentro. O puedo también venirme acá al asistente, como ustedes prefieran, y buscarlo. Aquí está. Esta sí, por si quieren el asistente. Aquí me dice entonces nuevamente, tenemos una prueba lógica, tenemos un valor si se cumple esta prueba lógica, es decir, si el resultado es verdadero, y tenemos el resultado, en este caso el resultado de la celda, si esta condición es falsa. Entonces eso es lo que vamos a trabajar. Voy a decirle aceptar y entonces aquí me dice, bueno, ¿cuál es la prueba lógica? La prueba lógica fue lo que dijimos acá. Tengo la fecha de vencimiento menos la fecha de corte menor o igual a 0. Eso es lo que tengo que poner. Entonces, yo aquí, perdón. Yo aquí tengo que decir precisamente que lo que hay, perdón, para poner esto acá. Lo que hay aquí menos lo que hay aquí, si eso es menor o igual a 0. Y lo pongo así. Ojo que en este momento, ¿verdad? Ya me sale aquí el resultado de esa operación. Entonces, ¿qué me dice? Si esto fuera cierto, en este caso no va a ser cierto, pero si fuera cierto, el resultado aquí es como dijimos, está vencido. Entonces aquí yo le pongo vencido. Si no,
Vamos a ponerle por un momento y nada. Que no sea nada. Por el momento lo vamos a dejar así. Vean que esto es la forma en la que se ve esta referencia aquí en este momento. ¿Ok? Entonces tengo la condición haciendo caso, tomando el valor de la columna K y de la celda E2. La condición, vean que siempre tiene que existir una condición. Si yo le pongo K6 menos E2, eso no le da a ella una respuesta lógica como nosotros la esperamos. Ahora, para la computadora, si es 0 es falso, cualquier otra cosa diferente de 0 va a ser verdadero. Entonces puede llevarnos a confusiones si no ponemos cuál es la condición que queremos que sea verdadera, que en este caso es menor o igual a 0. Eso es lo primero que tenemos ahí. Si esto se cumpliera, pues entonces vamos a hacerlo con el valor que va a tener esta celda va a ser vencido. Ahora, ¿qué pasa si esto no es cierto? Bueno, según el algoritmo, y vean que aquí me lo va poniendo, tengo la prueba lógica, aquí estoy con este parámetro. Queda este parámetro que no es obligatorio, pero que en este caso sí lo necesitamos. Nosotros dijimos aquí en el algoritmo, si esto no es cierto, ese es el else. Entonces, aquí yo tengo otra estructura condicional, otro if donde tengo que hacer otra comparación. Entonces, yo puedo poner punto y coma para separar los parámetros y aquí utilizar una nueva función condicional. Entonces aquí yo pongo sí, abro paréntesis y lo puedo cerrar de una vez para que no se me olvide ponerlo. Lo primero es la prueba lógica y aquí me dice mi algoritmo que la prueba lógica significa que si la fecha de vencimiento menos la fecha de corte es menor o igual a 10. Entonces, yo lo vuelvo a poner aquí. Si la fecha de vencimiento menos la fecha de corte es menor o igual a 10. Esa es mi prueba lógica. Recuerden, algo que el resultado sea falso o verdadero. En este caso, si esto fuera cierto, aquí me dice que el estado es por vencer. En este caso, que ya no, aquí no puedo trabajar con el asistente, para escribir cualquier texto sí tengo que usar comillas. Entonces yo pongo por vencer. Y en el caso de que esta condición tampoco se cumpla, es decir, no se cumplió la primera ni se cumplió la segunda, entonces en este caso es activo. ¿Okay? Entonces, en este caso, como ya dijimos, ¿verdad? Este es diciembre de 2019, mayo de 2020, definitivamente está activo con respecto a la fecha de corte. Ahora, pregunto, ¿está bien así? ¿Las referencias a las celdas son correctas, sí o no? ¿O le falta algo? Chicos. Profe, ¿no habría que ponerle el signo de dólar a la K6 y el E2? ¿A cuál? Perdón. A la resta. ¿A toda la resta? Ajá, a todos los restos, sí. Lo que es que, bueno, la fecha de vencimiento menos la fecha de corte. Profe, no Bueno, habría que ponerle, fijar la celda, perdón, pero solo la fecha de corte, más bien. a esta, exacto. Porque cuando yo arrastre la fórmula, yo quiero que siempre tome la fecha de vencimiento. Si estoy en la fila 14, quiero que tome esta fecha de vencimiento. Entonces, la fecha de vencimiento sí tiene que cambiar la referencia relativa, pero la fecha de corte es la que se tiene que mantener. Entonces, en este caso, yo solo tengo que fijar esta fecha, la de corte, ¿ok? Entonces, yo la fijo ahí en estas dos para que cuando yo arrastre la fórmula siempre haga referencia a la celda E2. Entonces, ahí donde lo paso, vean Entonces, que ¿podría volver a repetirlo? Esa parte del fijar, por favor. ¿por qué se fija o cómo se fija? Sí, ¿cómo se fija? Fijarlo es poner el símbolo de dólar.
Entonces, lo que dijimos la vez pasada, si yo pongo, por ejemplo, el dólar antes de la letra que representa las columnas, entonces no importa si yo muevo la fórmula hacia una columna a la izquierda o a la derecha, siempre se va a mantener en la columna E. Pongo el símbolo de dólar antes del número de la celda para fijar la fila. No importa si la fórmula sube o baja, se va a mantener en esa misma fila. En este caso yo la fijo completa porque si quisiera moverla para un lado o para el otro, que no se me vaya a mover la referencia a esta celda. En este caso siempre quiero leer la E2. ¿Ok? Si yo no la fijara, vean lo que pasa. Ahí sí. Vamos a mover, quitar esto y vamos a quitar esto. Eso es algo que tienen que tener súper claro. Esto es lo que está pasando. Vean que ya me cambió. ¿Por qué me cambió valores? Porque entonces, en este caso, sí me está leyendo la fecha de vencimiento que yo quiero, que es la K7, pero me está comparando con lo que hay en la celda E3. Es decir, como bajé una fila, la referencia, ahora está comparando con este valor. ¿Ok? En este caso, con la E4. ¿Ven? Entonces está comparando con este valor. Ahora, como estos están vacíos, pues entonces hace un cálculo diferente. Vacío es igual a 0, hace la resta y entonces el resultado le va a dar activo. Lo cual está mal comparando con el 31 de diciembre, pero no genera un error de Excel. En este caso está comparando con la celda E5. Entonces la E5 es esta. A una fecha le está restando un texto. Entonces Excel me dice, ojo, eso sí es un error. Yo no puedo hacer una resta, a una fecha no le puedo restar un texto no se resta. Y de ahí en adelante, como todo lo que yo tengo en la columna E son textos, pues entonces todas estas están con ese mismo error, porque ven, está leyendo acá, de diferentes filas de esta columna. Entonces, en este caso, lo que realmente necesitamos, como no estamos moviendo la fórmula hacia la derecha ni hacia la izquierda, pues entonces no es tanto fijar la columna en este caso, pero sí es necesario fijar la fila. Entonces, podemos fijarla completa para garantizar que si después voy a mover la fórmula para la derecha o para la izquierda, no me va a cambiar la columna. O si yo sé que solo la voy a utilizar aquí, yo puedo decir, no, lo único que voy a fijar es la fila. Entonces, para fijar, si solo quiero fijar la fila, pongo el dólar adelante de la fila y el dólar adelante de la fila. Ya con solo eso, cuando yo replico esta fórmula, pues entonces ya está todo bien. Pero si yo la muevo para acá, pues entonces acá ya me pierde la relación. Ven, aquí cambio ya a la columna F porque yo no fijé la columna. Igual que pues en este caso lo que está tomando es la columna L, que es la frecuencia de pago de intereses, ¿verdad? Por eso me genera un error, porque esto también es un texto. Pero así es como tenemos que decir nosotros si fijamos la fila, la columna o si eventualmente fijamos a ambas para garantizar que siempre me va a leer lo que yo estoy dando. Como vimos la vez pasada, esta es una forma de hacerlo, haciendo fijándola con el símbolo de dólar. Yo también podría decir, no, lo que voy a hacer es que a esta celda le voy a poner un nombre, fecha corte. Cuando yo pongo el nombre, la referencia que haga al nombre siempre va a ser una referencia absoluta. Entonces aquí, en vez de utilizar esto, yo puedo poner fecha corte, que vean que ya lo tengo aquí incluido. Perdón. Ah, no es esto. Esta. Y aquí también puedo quitarla y poner fecha corte. Y con fecha corte, la referencia siempre va a ser absoluta. Entonces vean que aquí en todas está fecha corte. Y cuando yo cambie esto, digamos que le pongo, no sé, el 30 de mayo del 2020, pues entonces siempre va a hacer referencia y va a calcularlos con respecto a esta fecha. ¿Ok? Voy a dejarlo como estaba.
Pero estas son las cosas que es muy importante que tengan claras porque las funciones siempre hacen referencia a celdas, valores que tenemos y hay que estar muy claro de cuándo la referencia es absoluta y cuándo es relativa. Y si es absoluta, que es la posición de la columna o la posición de la fila o quiero ambas. Todo eso tienen que tenerlo muy claro para que les funcione todo. Porque muchas veces pasa que la primera fórmula sí está bien planteada, pero al no fijar ciertas referencias, pues entonces donde arrastran la fórmula para otros lados es donde les falla. ¿Okay? ¿Preguntas por acá? No. Ok, continuemos entonces. Vamos a pasar a la hoja tazas y vamos a cambiar el estilo de las celdas. Esto es así como para que nos relajemos un poquito. Esto es súper fácil. En tazas vamos a tomar el rango B4 a C4. Entonces nos pasamos aquí a la hoja tazas. B4, C4 son estas dos que tengo acá. Y entonces aquí me dice, asignarles un estilo de encabezado con centralizado horizontal. Los estilos, habíamos dicho que estaban aquí en disposición de página. No, mentira, pero es en inicio. No he dicho nada. Estilo está acá. Dice estilos de celdas. Y aquí tenemos encabezados. Entonces aquí tenemos un encabezado 1 y tenemos un encabezado 4. En realidad, pues el título también funcionaría como un encabezado, pero es cualquiera de estos. La idea del ejercicio es solo que vean que estos son como formatos muy fáciles de añadir, ¿verdad? Si uno quiere solo, no tiene mucho tiempo para ponerse a buscar colores y esto, lo otro aquí y allá, pues entonces ya le pueden poner uno de estos. Digamos que le ponemos ese. Ahí está, y me dice que un centrado horizontal. Horizontal significa que es con respecto al ancho de las columnas, es esto que tengo acá. ¿Okay? El vertical es el de arriba, que es con respecto al alto de las filas. Y después me dice, del B5 al C11 vamos a asignarles un estilo 60% énfasis con el mismo color del encabezado anterior. Entonces, del B5 al C11 son estos. Acá estilos, énfasis. Vean que aquí están estos énfasis, son estos, decía 60% y centralizado horizontalmente. Entonces 60% es este. Y también centralizado horizontalmente. Y es así. Eso es lo que nos están pidiendo ahí. Súper sencillo. Acuérdense de ir salvando todo lo que hacemos. Y ahora vamos a otra funcioncita, ¿verdad? Que es también una de las más utilizadas, que es para hacer esto. En la hoja obligaciones es utilizar esta buscarlo. Vamos a irnos otra vez a la hoja obligaciones. Entonces, ahora lo que me dice es que en la columna tipo de tasa vamos a usar la función buscarlo. Es esta que está acá. ¿Ok? Aquí es donde la vamos a usar. Me dice, asigne a las celdas de esa columna, la que se llama tipo de tasa, la descripción del tipo de tasa, que es la que tenemos aquí. Este es el tipo de tasa. Aquí tenemos el porcentaje y aquí tenemos el tipo. Es como una descripción. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a hacer con base en el valor de la columna de acá. Esto que tengo aquí en la columna H. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito, si este es un 13%, el 13% es corriente A, entonces aquí tiene que aparecer corriente A. Si esto es un 17%, el 17% es preferente 1. Y entonces yo vengo y aquí tiene que escribir preferente 1. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, aquí son muy poquitos, ¿verdad? Son poquitas filas, yo puedo ir a revisarlo uno por uno. Sí, claro, pero cuando ustedes tengan ahí 5,000 filas, van a ir revisándolos uno por uno, ¿no? ¿Verdad? Es muy fácil hacer la fórmula. Entonces, esa es la idea de esto. Entonces, tenemos esta función buscar V. Buscar V es porque es una búsqueda vertical. Para buscar V, tenemos que entender entonces que aquí tenemos una matriz, ¿verdad? Tenemos filas y tenemos, en este caso, 2 columnas. Entonces, tenemos en la primera columna de la matriz los valores que corresponden a lo que nosotros tenemos como base para hacer la búsqueda.
En este caso tengo tasas. Entonces las tasas las va a buscar aquí en esta primera columna. ¿Ok? Después puedo tener, en este caso son 2, pero yo podría tener, no sé, 4. Entonces yo puedo decir, ok, la matriz es de estas 4. ¿Ok? Y lo que yo quiero que me devuelva aquí, lo que me va a escribir, es lo que hay en esta columna. En este caso específico, si lo dejo así como está ahora, yo tengo que esta es la columna 1, esta es la columna 2, esta es la columna 3 y esta es la columna 4. ¿Ok? Y a esta le vamos a quitar todo esto para no confundir. Vamos a dejar como un número. Este número 1. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque para efecto de esta función, como les digo, se llama buscar V porque es vertical, va navegando entre diferentes columnas. Primero, el valor que nosotros tenemos lo busca de arriba hacia abajo y cuando lo encuentra, navega entre las diferentes columnas para poder encontrar el resultado que nosotros queremos. Entonces, aquí no me importa el número de la columna, perdón, el nombre de la columna. B, C, D, E, F. Eso no me importa. Me importa que si yo señalo esta matriz, esta es la columna 1 y esta es la columna 4. Eso es lo que me interesa en este momento. Esto que está aquí, vamos a ponerlo así, en negrita, en el centro y algo así. Este es el número que a mí me va a interesar. Entonces, yo podría esto ponerlo aquí. Entonces, vean que aquí no importa igual si es E, F, G, H o si era B, C, D, E. A mí me interesa que esta es la columna 1 y que en la primera columna está lo que yo ando buscando, que en este caso es el porcentaje, es el dato que tengo allá, y que aquí en la columna 4 voy a tener el valor que quiero poner en la celda. Igual les digo, puede ser que aquí ya yo no tenga valores, los puedo quitar, ¿verdad? En este caso serían la columna 1 y la columna 2. Pero este es el valor que es más importante para efecto de el resultado que yo le voy a asignar a aquella celda. ¿Ok? Entonces, eso es así. Igual, lo que hago entonces es utilizar, pueden venir acá, ¿verdad? Poner el buscar V. A veces aquí no sale, así que no se asusten si no les sale, pero sí existe. Si no les sale, escriban la función y ahí les va a aparecer. Y aquí le damos a aceptar. Tenemos entonces estos 4 parámetros para esta función. Primero, ¿qué es el valor que yo ya tengo, que voy a ir a buscar para obtener el valor que necesito poner en la celda? En este caso, el valor que yo tengo es esta tasa. ¿Ok? Ese es el... Ajá. No me aparece ese cuadrito, no me acuerdo cómo hacía para que se Aquí aparezca. con FX. Ah, ok. ¿Ya te sale? FX. Sí, ya. Ok. Perfecto, gracias. Entonces, como les decía, lo que yo ya tengo, que es con lo que voy a hacer la búsqueda del otro valor, es esto que tengo aquí. Entonces ahí lo pongo. Ay, no. No me hizo caso. Es esto. De nuevo. Esto que tengo aquí. ¿En dónde lo voy a buscar? Entonces es una matriz. Vean que mínimo tiene que tener 2 columnas. La primera es donde está el valor, en este caso la tasa, y la segunda, o las n que tengo ahí, ¿verdad? Ya son donde va a haber diferentes valores que eventualmente podrían ser el resultado de la celda. En este caso, ¿dónde está? Aquí en tasas. Esta es la matriz completa. ¿Ok? Otra cosa que es importante, no me pongan el encabezado dentro de esta matriz. En esta matriz solo ponemos los datos donde efectivamente están los valores. El que tengo, con el que estoy haciendo la búsqueda y el que necesito encontrar. Tercer parámetro, el indicador de columnas. Como les dije antes, aquí no me interesa si es E, F, B, C o lo que sea.
cuál es la columna de esa matriz donde está el valor que yo necesito. ¿Ok? Y bueno, aquí lo vimos, que lo que yo necesito es esto, que está en la columna 2. Entonces aquí no tengo que poner ni la referencia a la hoja, solo digo cuál número de columna, en este caso es la número 2. Este rango lo que me dice es si está ordenado, la matriz está ordenada o si no está ordenada. Esa es como la explicación más sencilla que he encontrado. Ellos lo que hacen es ver si encuentran exactamente el mismo texto en la matriz de búsqueda o si está buscando la referencia más cercana, así es como lo explican. Pero es más fácil que lo entiendan en este sentido. Yo le di ya esta matriz y esto es el valor con el que estoy haciendo la búsqueda, el que yo tengo. Si la matriz está ordenada por este valor, debería ser verdadero. ¿Ok? El valor que tiene este parámetro. Si no, debería ser falso. ¿Ok? Si entonces aquí dijera 13, 18, 20, 5 y así, entonces debería ser falso. Cuando estoy buscando números exactos, después lo vamos a ver, es mejor ponerle siempre falso porque hace una búsqueda como por caracteres. Entonces, si está 11 y está 1, para ellas son iguales. Pero bueno, aquí en este caso sí está ordenado de menor a mayor. Entonces yo puedo poner aquí verdadero y le doy a aceptar. ¿Ok? Entonces, aquí vean que el 13% efectivamente corresponde a corriente A. Ahora, de nuevo, si yo replico esta fórmula, pasa esto. ¿Por qué pasa esto? Y les estoy preguntando. ¿Qué pasó aquí? Porque no está fijada la matriz. Exactamente. En este punto necesito que la referencia a la matriz sea absoluta. Entonces, dos formas de hacerlo. Podemos poner los dólares o podemos ponerle nombre a la matriz. ¿Qué prefieren que hagamos? Chicos, Nombre, profe. le ponemos nombre. Okay. Entonces nos venimos acá, a esta hoja, agarramos la matriz sin los encabezados y decimos tasas. No, tasas no, porque tenemos una hoja. Una hoja con ese nombre, entonces para que no haya confusión, tipos de tasas. ¿Okay? Tipos tasas. Y entonces acá lo que hacemos es que en la fórmula, yo aquí digo, ¿cuál es la matriz? La matriz es tipos tasas. ¿Okay? Yo hago eso, replico la fórmula y ya lo tengo ahí, todo bien. Profe, ¿puede poner el cuadrito? Es que no lo logré anotar. ¿Cuál cuadrito? Dale foto. El cuadrito que el FX, que usted me dijo ahorita. La que Se lo función. estaba haciendo ahí. Ajá, sí, es para verlo ya en el cuadro, no en... Ah, no sé si aquí puedo poner, sí, exacto. Ahí está. Vean que pueden usar el Gracias. asistente ¿verdad? Para poner los parámetros o pueden aprender a escribirlos. Ya con el tiempo van a ver que cuando ya se saben las funciones es más rápido escribir directamente en la barra de fórmulas, pero igual lo pueden hacer acá, como lo sientan mejor. Ahora, cuando tenemos, vean, como el caso del condicional, si yo tengo un sí aquí, el segundo sí que tenía, el anidado, ya para ese sí no me sale un cuadrito, ya sí tengo que escribir la fórmula yo. Entonces, por eso es bueno que se acostumbren a hacerlo de las dos formas. Profe, ahorita, antes de avanzar, usted me puede poner la fórmula, bueno, la función de esta otra vez, solo para tomarle una foto rápido, es que me da error. ¿Cuál función? La de estado. La columna ¿Puedes estado. compartir pantalla? Para ver de una vez. Voy, de un momento. No, ya voy.
creo que es sí. Dame para ver, dice SICA 6. Ahí es porque pusiste SICA 6 menos C2 es menor o igual a 0, vencido, y cerraste el paréntesis. Entonces tengo que dejarlo El paréntesis se cierra después de haber incluido todos los parámetros. Ese va al puro hasta el final. final. Ok. Al puro final. Así. Ahí al final. Ajá. Ahí. Cierro. Ok. Así. Ajá. Ok. Listo. Gracias, profe. Ok. Ujú. ¿Listos con esto? Sí. Vamos entonces con la que sigue. Vamos a hacer el resumen, ¿verdad? El resumen es este que tenemos aquí. Entonces aquí yo tengo, hay 4 formas de pago. Si lo vemos en todo este detalle, ¿verdad? Pues obviamente aquí, como están todos los certificados, pues ahí se repiten varios. Pero en general tenemos 4 tipos de pago, que son mensual, trimestral, anual y por vencimiento. Entonces la idea es que en este cuadro de resumen, digamos, el total de los montos principales para los mensuales, trimestrales, anuales y vencimiento. La cantidad total de certificados que hay, que pagan intereses mensuales, trimestrales, anuales o al vencimiento. Y aquí un promedio, ¿verdad? De los montos por cada uno de los tipos de pago. Eso es lo que queremos. Aquí ponemos los montos totales y aquí ponemos la cantidad total de certificados. Eso es lo que queremos hacer aquí. Es un breve resumen. Nuevamente, en este caso son muy poquitos, pero cuando son muchos, pues entonces es donde nosotros decimos, hay que usar las fórmulas porque si no pasamos un día completo haciendo eso con la gran problemática de que un dedazo y ya toda la suma está mal. Con un solo error, el resultado ya fue incorrecto. Entonces, por ahí es por donde vamos a trabajar ahora. Formato de celdas, encabezado 1, al rango de celdas A1 de 1. Entonces, A1 de 1, encabezado. Ahí está, encabezado 1. ¿Ese era el encabezado 1? Sí, es ese. Después me dice un estilo salida al rango de celdas A6 de 6. Entonces, A6 de 6 es este. Igual venimos a estilos de celda y ahí tenemos de salida es este que está acá. ¿Okay? Puede ser salida, puede ser total, si quisieran, son parecidos. En este caso nos dicen salida, entonces ponemos salida. Y me dice a B2 y del B2 al B6 y al D6, formato moneda con el símbolo de colones y 2 números decimales. Entonces, estos que están aquí, venimos a cambiar el formato del número. Aquí tenemos, podemos ponerle aquí la moneda. Hay que ver cuál es la que está por defecto en el que tienen ustedes. En el caso de que fuera dólares, pues entonces sí tienen que venirse acá a verificar o a escoger, ¿verdad? El símbolo de dólar. O si tuvieran euros o cualquier otra cosa, si no, no queda determinado. En el caso mío, el predeterminado son los colones, ¿verdad? Pero si no están seguros, pues solo se vienen a fijar acá. Este es esto y el promedio también. Entonces es de tipo moneda. Obviamente aquí no se ve el cambio, pero donde escriben algo, pues ahí es donde van a ya ver el formato trabajando. ¿Ok? Y eso es lo de ahí, 2 números decimales. Y ahora viene la parte más interesante, ¿verdad? Donde decimos vamos a calcular los montos correspondientes al resumen. Entonces, para lo que hay en la columna B, vamos a utilizar la función sumarse. ¿Ok? Entonces, como su nombre lo dice, sumar es una suma de valores, pero condicional. Ese punto sí, el sumar sí, significa que tengo que revisar una condición, como hicimos aquí con los estados, este sí, es algo parecido, y solo si se cumple esa condición es que yo voy a hacer la suma. Entonces, en este caso aquí tenemos, por ejemplo, todos los datos del certificado.
Entonces, yo tendría, para efecto del resumen, aquí, solo en esta celda, solo voy a sumar los montos principales de aquellos certificados cuya frecuencia de pago sea mensual, que es este valor que tengo aquí. Entonces, el sumar sí me permite venir a revisar este valor y si cumple con la condición que yo le estoy diciendo, pues entonces puedo decirle ya, súmame esto que está acá. Esa es la forma en la que va a funcionar, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace? Me vengo a la celda donde quiero el resultado. Aquí voy a ponerle el sumar punto sí. ¿Ok? Es este. Hay uno parecido que es el sí conjunto, ese lo veremos después, creo que lo veremos después. Sí. Si no, ahora se lo... Bueno, ahí me fijo. No estoy segura si en la práctica estaba, en alguna otra práctica. Este sumar sí, entonces tiene estos tres parámetros. Primero, este rango. Como hay una condición que yo tengo que evaluar, yo tengo que ir a decirle cuáles celdas son las que yo voy a comparar con ese criterio que yo tengo aquí. Esta es la comparación. ¿Ok? Entonces yo tengo que venir a decirles, voy a comparar con respecto al tipo a la frecuencia de pago de intereses. Eso es lo que quiero. Entonces, ¿dónde está para cada uno de los certificados la frecuencia de pago de intereses? Está aquí. Yo le digo, está aquí, ¿cierto? Eso es lo que donde voy a ir a revisar. ¿Contra qué criterio voy a comparar todo ese rango de celdas? Para esta celda, la B2, yo quiero verificar si son iguales a este valor que tengo aquí, que es el mensual. ¿Okay? Si esto se cumple, es decir, este mensual sí cumple, anual no, anual no, anual no, y cualquier otro mensual va a ser igual a este. Entonces, en esos casos, cuando sí se cumple la condición, ¿qué tengo que sumar? Los montos principales. ¿Dónde están los montos principales? Están aquí. Entonces va a sumar el monto principal de la misma fila donde coincidió lo que hay en la columna L con este criterio que le di. ¿Ok? Y esto es lo que me da. Entonces vean que así es como queda. ¿Ok? ¿Queda claro cómo se usa? Ok. Ahora. Profe, disculpe, Ajá, sí, sí. ¿podría volver a repetir eso si no es mucha molestia, Claro, por claro, favor? no es ninguna molestia. Hagámoslo de nuevo. Vamos a ponerlo acá. Entonces yo le digo, aquí está sumar sí. Primer parámetro. ¿Cuáles son los valores que yo voy a comparar para ver si después hago la suma? En este caso, la frecuencia de pago de cada uno de los certificados, que es lo que tengo aquí, ¿cierto? Aquí es donde tengo esa frecuencia de pago. Estos son todos los valores que yo voy a ir a comparar. En este caso, para la celda que yo tengo aquí, ¿cuál es el valor que tiene que tener estas celdas para que yo lo sume? Tiene que ser igual, en este caso, a lo que dice en esta celda, es decir, mensual. El contenido de las celdas que estoy revisando aquí tiene que ser igual al contenido de esta celda, que es A2. No sé por qué me lo cambio. Si esto se cumple, que estas celdas son iguales, como en este caso de esta primera, mensual y mensual, entonces, si se cumple, voy a sumar y aquí le digo cuál es la celda que voy a sumar, la columna. En este caso, el monto principal, que es esto que tengo acá. ¿Okay? ¿Quedó más claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Ahora bien, entonces, ¿por qué hago yo la referencia a esta celda en vez de escribir aquí la palabra mensual? Yo podría escribir aquí también mensual. No es problema. Siempre lo va a encontrar y lo va a hacer igual. Lo que pasa es que yo aquí quiero arrastrar la fórmula. Entonces, en este caso también me dice mensual, en este caso también me dice mensual y en este caso también me dice mensual.
Por eso es que yo, en vez de escribir mensual, voy a hacer la referencia a esa celda y hago una referencia relativa. De manera que cuando yo bajo la fórmula aquí, pues entonces aquí compara con trimestral, aquí compara con anual y aquí compara con vencimiento, que son los 4 posibles valores que tengo en esta columna. ¿Ok? Entonces vean que ahí hay que saber muy bien cuándo puedo escribir el valor directamente y cuándo me sirve más. Nuevamente, aquí son solo 4. Ustedes podrían decir, no, escribo mensual y aquí escribo trimestral y aquí escribo anual. Sí, pero la idea es que vean que se puede hacer de las dos formas, ¿verdad? Para cuando no sean 4, sino que sean 4,000 valores, ¿verdad? Entonces no tienen que hacerlo a pie, uno por uno. Ahora, aquí hay un detalle. Cuando yo hago aquí, vamos de la celda L6 a la L35. Cuando yo estoy comparando aquí, ojo, L7 a L36. Y ya cuando llegamos a vencimiento va en L9 a L38. Igual con estas de aquí. Vean que aquí está sumando de la G9 a la G38. Cuando empezamos en la G6 a la G35. Entonces, las referencias a donde vamos a revisar los criterios y lo que voy a sumar deberían ser absolutas. Entonces, yo lo que hago es que pongo los dólares ahí para hacer esa referencia absoluta. Y ahora, con la referencia absoluta, ya mantengo. Nuevamente, vean que como este A3 no es absoluto, pues el criterio no es una referencia absoluta, sigue cambiando conforme vaya cambiando ahí la referencia. Y ya estos son los valores exactos. ¿Ok? Entonces, sumar sí, 3 parámetros. ¿Dónde voy a comparar para verificar si se cumple el criterio? Segundo parámetro, ¿cuál es el criterio o el valor con el que voy a comparar las celdas del primer parámetro? Y tercer parámetro, si se cumple que son iguales, ¿qué es lo que tengo que sumar? ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. Sí, profe, ¿podría Ajá. volver a repetir la última parte? La de volver a fijar el valor absoluto, algo así. Esto. Acá. La idea Sí, es, que siempre, si vos ves, no importa si es mensual, trimestral, anual o vencimiento, siempre tengo que leer desde acá, desde la G6 hasta la G35. O cuando estoy haciendo la comparación aquí, siempre me fijo en el valor de la frecuencia de la L6 a la L35. ¿Por qué? Porque en este momento ustedes pueden decir, bueno, esta es mensual, entonces no importa porque ya la primera es mensual, cuando es trimestral no me interesa. Pero ¿qué pasa si este cambia? Ay, si este cambia a trimestral, pues entonces igual, yo siempre tengo que leer este. Este podría ser al vencimiento. Entonces, no importa cuál de todos estos sea, yo tengo que leer todos los valores para garantizar que no estoy dejando ninguno por fuera. Y por eso es que entonces, tanto en donde voy a comparar el criterio como en lo que debería sumar si es verdadero, tengo que hacer la referencia absoluta y para eso le pongo el dólar. Dólar a la columna para fijar la columna, por si voy a mover la fórmula de izquierda a derecha, dólar a la fila para fijar la fila por si voy a mover la fórmula hacia arriba o hacia abajo. Entonces lo hago en todo el rango de las celdas, desde la primera celda hasta la última, porque si solo hago esta, me fija la de inicio, pero no la de fin, y esta la va a ir moviendo. Igual en este caso. ¿Ok? sí, ¿Está claro? gracias. Ahora, parecido a esto, vamos a utilizar ahora otra función que se llama contar sí. Es parecida, más sencilla, porque en el contar, en este sumar sí, yo digo, bueno, voy a revisar este valor, lo voy a dejar como estaba, por cierto, voy a revisar este valor
Y si este valor coincide con el que me están dando, tengo que venir a sumar este valor. El contar sí, lo que hace es, viene y revisa. Y si coincide, suma. 1, en este caso, si estoy comparando con mensual, 2, 3, 4, 5, 6. Y para cada vez que coinciden los valores, lo que hace es sumar. Va contándolos uno a uno. Entonces, es más sencillo porque solo tiene 2 parámetros. Entonces, yo puedo venirme acá y a ese le digo contar sí. Que es este que está acá. Entonces, como les decía, en contar sí, los parámetros son parecidos también. Yo tengo que decir, ¿dónde voy a revisar si se cumple la condición? Que como es la frecuencia de pago, pues entonces vuelve a ser esto que tengo acá. Y el segundo parámetro es, ¿contra qué lo voy a comparar? Contra lo que tengo aquí. Entonces va a ir a ver cuántas veces, en este caso, hay certificados mensuales. Y le doy a aceptar. Tal como en el caso anterior, esta referencia tiene que ser relativa para que cambie conforme cambia esto. Pero esta de aquí debería ser absoluta para que siempre revise los mismos valores. Entonces hago esta referencia absoluta. Aquí llego. Y ahí eso es lo que tengo. Profe, ¿me puede aclarar exactamente cuándo es que uso eso de la frecuencia absoluta? Es que estoy confundido cuándo es que hay que ponerlo y cuándo no. Es que, nuevamente, yo siempre quiero leer, por ejemplo, esto, ¿verdad? Es más, hagámoslo aquí con el que hicimos la vez pasada. Digamos que yo aquí tengo este valor. Acá, este es el que quería. 5, 3, y aquí tengo una suma de una multiplicación, ¿verdad? 5 por 3. Entonces, si vos ves conforme yo muevo esto para acá, ¿verdad? Si yo quiero que ahora me multiplique estos dos, está bien, ¿verdad? Porque conforme yo muevo la fórmula hacia la derecha, en este caso, pues entonces si aquí hace referencia a la columna B, aquí usa las mismas filas, pero de la columna C, de la columna D, de la columna E, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al mover la fórmula, se mueven los valores igual. Si yo moví la fórmula a la derecha, se mueven las referencias que estoy haciendo hacia la derecha. ¿Ok? Digamos en este caso yo tengo el tipo de cambio, digamos que 605, y tengo el monto en dólares aquí y yo necesito saber el monto en colones. Entonces, aunque yo tengo la fórmula, digamos esta fórmula acá, vamos a hacerla de nuevo más bien, vamos a hacerlo así. Esto es igual a B10 multiplicado por el monto de la compra, ¿cierto? Este es el valor. Pero ojo que si yo la arrastro también. ¿Qué pasó? Ay, es que a esta ya le había puesto nombre. Como le había puesto nombre, no me sirve. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a poner, digamos, aquí 620 y aquí voy a copiar estos valores. Ok, para que la veas. Entonces, yo aquí le digo 620, aquí lo multiplico, ese es el tipo de cambio y ese es el monto. Entonces, cuando yo arrastro la fórmula, ¿qué es lo que pasa? Que como esta referencia a J10 no es fija, esta que tengo acá, entonces aquí multiplica 20, pero por el K10, ¿ves? En este caso por el L10, en este caso por el M10. Y aquí yo no tengo valores, porque en realidad, si estamos hablando de un tipo de cambio, yo no necesito repetirlo en cada columna. Con una sola vez que lo cambio debería ser suficiente para que si yo aquí cambio a 650, se actualice el valor. Esa es la idea. Entonces, lo que hago para siempre leer esta celda, sin importar que yo moviera la fórmula hacia otras columnas, entonces es fijarla.
Y fijarla significa que yo digo, es esta J10 la que necesito. Entonces acá lo que digo es, ok, voy a fijar la columna para que siempre lean la columna J. Le pongo $1 a la columna. Si quiero fijar el número de fila, es ponerle el número de fila, perdón. La idea de poner el número de fila es que no importa si yo muevo la fórmula hacia abajo, también va a seguir leyendo esta misma fila. ¿Ok? Entonces, ya por tenerlo así fijo, cuando yo lo arrastro, ya me está multiplicando 20 por J10. ¿Ya? Aquí lo de la columna L, el 65 por J10. Siempre hace referencia a esta celda. Eso es la referencia absoluta. ¿Qué es lo que necesito hacer aquí? No importa si yo arrastro la fórmula hacia abajo, yo siempre tengo que leer L, siempre esta columna, y siempre tengo que leer todos los certificados, es decir, de la fila 6 hasta la fila 35 en este caso. Por eso es que los fijo, para que cuando yo muevo, arrastro la fórmula hacia abajo, o hacia la derecha, o hacia la izquierda, o hacia arriba, siempre lea esas mismas celdas. ¿Y ahora sí? Sí, gracias, profe. Ok. Entonces esas son acá. Ahora aquí para los totales, pues esto es facilísimo. Yo solo le digo, vamos a usar la función suma. ¿Qué voy a sumar? Lo que tengo acá. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, ¿verdad? Es sumarlo uno por uno, ¿verdad? La idea, créanme, es más sencillo usar las funciones. Pero bueno, esto también se puede hacer. Lo que pasa es que nuevamente, ¿verdad? Si tenemos un montón de filas, 500 que fueran, poner de uno en uno, pues es más engorroso que ponerle la suma, ¿verdad? Y seleccionar el rango. Eso es mucho más fácil. ¿Okay? Y de promedio, pues el promedio lo que hacemos es dividir el monto por la cantidad para saber cuál es el promedio de montos por cada tipo. Entonces yo llego y le pongo este monto, lo divido por la cantidad. En este caso, las dos referencias van a ser relativas para que se muevan en todo lado. ¿Okay? Y este es el resumen de los valores. Profe, en el total de los montos hay que sumar todos, ¿verdad? Los 4. Sí, es que aquí puse, no sé por qué me quedó suma de B5. Ok. Ya eso estaba viendo, dije, eso está raro. Ahí está. La suma de B2 a B5. ¿Preguntas? Profe, sí, yo tengo una. ¿Podría enseñarme? Bueno, es que no lo anoté. ¿Cómo poner el nombre, digamos, a algo que uno quiera fijar? ¿Cómo se puede fijar de la otra manera que no sea en dólar? Ajá. Vos No. escoges la celda. Hola, esto es una prueba. Agarras la celda, si es una o si son varias. Te venís acá al cuadro de nombres y ahí le pones prueba. Ok. Esa es una forma, ¿verdad? Como la más sencilla. Aquí, acuérdense que en esta flechita ya ahí vemos todos los rangos de celdas que se les ha asignado un nombre. Esa es una. La otra es venir a fórmulas y aquí tenemos el administrador de nombres, donde entonces aquí también están y yo puedo crear una nueva, le digo cuáles son las celdas, puedo modificar una que ya existe, por ejemplo acá, ¿verdad? Si quisiera modificar, le digo que de la B17 a la B18 tal vez. Entonces ya queda actualizado hasta esta o eventualmente puedo eliminarla. Ok, perfecto. Gracias. ¿Algo Profe, más? Ajá. yo también vi que le puso el signo de dólar, pero como más rápido, pero no vi cómo lo hizo. Sí, uno puede seleccionar. Bueno, hagámoslo aquí, digamos, esto a 5.
Entonces aquí te posicionas sobre la celda y le das F4 o function F4. Si tienen la tecla Fn, la de function, F4 y entonces la pone toda. Gracias. Ok. ¿Algo más? No. Okidoki. Entonces vamos con la práctica número 3. Bueno, déjeme revisar, creo que eso era todo. Los montos, cantidad. Ajá, ajá. Sí, eso era lo de acá. Ah, bueno, puedo explicarles, porque si no estoy segura si está en otra. Hay otra parecida a esta es el sumar, ¿sí? Que se llama el sumar sí conjunto. Entonces, en el sumar sí, ya vimos que tenemos una condición, estas celdas las revisamos contra este criterio y si se cumple esa única condición, es una sola, pues entonces sumamos esto. Pero yo también tengo lo que se llama el sumar sí conjunto. Y el sumar sí conjunto, vamos a ponerlo por aquí, para que quede claro que es otra cosa. Sumar sí conjunto. Se usa cuando yo tengo dos o más condiciones que tienen que cumplirse para que yo sume algo. Igual existe el contar sí conjunto, donde tiene que haber dos o más condiciones que tengo que revisar para contar algo. ¿Okay? Entonces, el sumar sí conjunto, digamos que aquí lo que vamos a hacer es que vámonos a este mismo, vamos a poner aquí mensual. Trimestral, anual, vencimiento y digamos que vamos a hacerlo así, con la tasa también. Y aquí tenemos la tasa, son estas, corriente A, digamos que vamos a hacer corriente A. Digamos aquí, entonces yo lo que quiero es sumar los montos, por ejemplo, de los mensuales, pero que son corriente A, de los mensuales que son corriente B y de los mensuales que son corriente C. En esta de los trimestrales corriente A, trimestrales corriente B, trimestrales corriente C, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay dos condiciones que tengo que corroborar para poder hacer la suma. Que la frecuencia de pago sea mensual y que el tipo de tasa sea corriente A. Entonces, como hay dos condiciones o eventualmente puede haber más, yo lo que haría es entonces, yo le digo, bueno, usémoslo acá igual para que lo vean aquí. Sumar sí conjunto. Está aquí, está acá. Entonces, yo digo, lo que cambia aquí es que primero digo qué es lo que yo voy a sumar en el caso de que se cumplan las n condiciones que yo voy a poner. Porque no sé si son 2, 3, 4, 6, 8, no sé. Entonces, primero, que eso cambia con respecto a la otra, ¿qué es lo que voy a sumar? Entonces yo le digo, ok, ¿qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar los montos principales. ¿Ok? Eso es lo que quiero sumar. Entonces aquí empiezo con los criterios. Del primer criterio, ¿dónde voy a ir a comparar? Eso se mantiene. Entonces, el primero va a ser la frecuencia de pago. ¿Dónde comparo la frecuencia de pago? En estas celdas. ¿Verdad? ¿Contra qué? ¿A qué debería ser igual esa frecuencia de pago? A lo que tengo aquí. Y ahora pongo la segunda condición. La segunda condición va a ser, dijimos, el tipo de tasa. Entonces, ¿dónde está el tipo de tasa? La tengo en esta otra. ¿Contra qué tengo que comparar ese tipo de tasa? Contra lo que tengo aquí. ¿Ok? Entonces, va a sumar todos los que sean mensuales y que sean corriente A. Y le doy a aceptar. Entonces, digamos, esto le voy a poner... Uy, no.
Le voy a poner que es una moneda. ¿Ok? Las referencias acá de estas, tanto de la frecuencia de intereses como del tipo de tasa, deberían ser fijadas. Entonces vamos a fijarlas. Igual de lo que voy a sumar también. Entonces, esto lo fijo. Esto lo fijo. Donde voy a hacer las búsquedas también para cada una de las condiciones, ¿verdad? La primera condición y la segunda condición. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es decirle, aquí tengo dos opciones. Yo puedo arrastrar la fórmula hacia abajo, pero si lo hago hacia abajo, yo necesito que siempre compare con la B11 para que sea corriente A, porque si no, pues me va a salir 0, porque esta está comparando con esta y esta está comparando con esta. Aquí lo pueden ver, donde cambia. ¿Ok? Entonces, yo aquí tengo que fijar esta. Y cuando yo arrastro, entonces, aquí se mantiene. ¿Ok? En todas estoy fijándome en esta es la 11. Perdón. La fijé mal. Es la A12. No, no era esta la que tenía que fijar, perdón. Esta es la primera. No he dicho nada, perdón, perdón, perdón. Vamos a dejarla aquí. Para esta es la B11. La que tengo que fijar es esta de acá. ¿Ok? Entonces, siempre va a comparar esa con la B11. ¿Ok? Y A12 acá, siempre compara así con este es mensual A12, este es trimestral, este es anual a 14 y este es vencimiento a 15. Estamos bien. ¿Ok? Esa es una. Ahora, si yo la voy a cambiar acá, lo que necesito es fijar, mantener la referencia a la mensual ahora y quitar de esta la referencia a la columna. Entonces tengo que hacer este tipo de juego a veces para que me sirva completamente. Porque en este caso ahora la voy a replicar para acá. Entonces en este caso siempre va a fijarse en que sea corriente B ahora, pero que siempre sea la mensual. Igual acá es la corriente C, la D11, pero siempre es la mensual. Y tendría que hacer el mismo trabajo aquí, ¿verdad? Pero eso es con respecto a la referencia. Lo que quería enseñarles era la diferencia entre este sumar sí y este sumar sí conjunto. Entonces, en el sumar sí vimos que primero se compara y después se suma. En este, más bien, primero yo digo, ¿qué es lo que sumo? Y después hago cada comparación. Y cada comparación, cada criterio tiene dos partes. ¿Qué es lo que voy a revisar y contra qué? ¿Qué es? ¿Cuál es el rango de criterios? ¿Contra qué lo reviso? ¿Cuál es el rango de criterios? ¿Contra qué lo reviso? Y así podría tener una tercera, entonces pongo el tercer rango de criterios y contra qué reviso ese tercer rango. Y así continuaría. Para el contar sí, funciona exactamente igual, el contar sí conjunto. El contar sí conjunto, podemos ver aquí. Solo tengo que poner los criterios, como no hay nada que sumar, entonces pongo lo que voy a comparar contra el criterio 1, digamos que pongo esto contra esto. El segundo, lo que voy a comparar contra el criterio 2, y así sucesivamente para cada uno de los criterios. ¿Okay? Eso ahí les queda.
para que vean la diferencia y vean que pues aquí hay que hacer ciertos juegos cuando voy a arrastrar las fórmulas en cuanto a las referencias para que no me lo pierda. La otra es escribirla una por uno, pero como les digo, dependiendo de qué tanto haya que escribir, pues sería complicado. Con esto, si terminamos la práctica 2, vamos a empezar entonces las 3. Nos quedan 25 minutos para el receso. ¿Alguien me va a decir algo? ¿No? Ok, entonces cerremos acá y vayan abriendo la práctica número 3, que esa está también ahí en la plataforma en la sesión número 3. Voy a ir abriéndola aquí. Esta número 3 van a ver que nos basamos en el mismo ejercicio, lo mismo que ya hicimos. Creo que no tenía diferencias. Así se ve una leve diferencia de que aquí yo pegaba los apellidos. Voy a salvarla ya para el trabajo nuestro, para no alterar la plantilla original. Aquí tenemos esto, ¿ok? Y vamos viendo las instrucciones. Entonces, aquí vamos a trabajar un poco de lo que son tablas y gráficos. Tablas y gráficos lo tenemos por acá. ¿Dónde está? Siempre se me enreda aquí, insertar. Tenemos tablas, ¿verdad? Corrientes y tablas dinámicas, que es lo que vamos a trabajar. Y para ellos también aquí podemos meter datos. No necesariamente tienen que estar asociados con tablas, pero sí se usa bastante. Básicamente lo que nosotros tenemos aquí es una matriz, un conjunto de filas, ¿verdad? Y columnas que nosotros les vamos dando formatos y demás. Cuando uno quiere hacer una tabla, lo que hace Excel es que asocia los datos contenidos en esa tabla y permite hacer filtros donde se relacionen o se visualicen, se saquen resultados y demás de conjuntos específicos de datos que están asociados, ¿verdad? De una forma un poquito más estrecha que cuando tenemos las celdas así como libres, como están en este momento. Yo particularmente casi nunca uso las tablas, no siento que sea tan necesario. Hay mucha gente a la que sí le gusta, porque igual si yo quiero usar un filtro, por ejemplo, yo puedo decirle aquí, se me hizo el filtro, datos, estaba aquí. Ven, yo puedo poner un filtro aquí en datos, ¿verdad? Entonces yo aquí, el filtro lo que hace es que solo me muestra cierta información, digamos, en tipo de tasa, yo digo, bueno, yo quiero ver solo los especiales. Le voy a aceptar. Y aquí entonces me presenta esto. No me borró los datos. Todos los datos están ahí, pero solo estoy viendo lo que yo escogí. Aquí yo le digo, no, más bien quiero ver todos los preferentes. Entonces yo aquí los escojo. Y aquí veo solo los preferentes. Nuevamente, no me ha borrado nada. Simplemente esto es lo que yo visualizo. Pero aquí yo puedo seleccionar todo nuevamente y aquí puedo hacer ordenamientos y demás de todas las columnas sin perder la relación que existen, ¿verdad? Digamos que este es el código del cliente de este CDP con este monto principal, con todas esas características. Entonces, yo puedo poner los filtros y eventualmente puedo quitarlos también haciendo clic aquí sobre el filtro. Las tablas en general me permiten hacer eso también, ¿verdad? Y pues hacer los filtros, hacer ordenamientos y demás. Entonces, como les digo, yo particularmente no las uso mucho, pero hay mucha gente a la que sí le gustan. Entonces, ahí es parte de que vean cómo se puede hacer. Tiene la ventaja de que las tablas es más fácil darles formatos. Hay formatos predefinidos en cuanto a colores y demás. Ya eso también depende de si a ustedes les gusta, si ustedes prefieren establecer su propio formato.
Pero bueno, eso es una cosa. Después tenemos las tablas dinámicas. Vean que en este tipo de documento yo tengo detalles. Detalles de todos los certificados. En las tablas también tengo las tablas normales. Tengo ese detalle de todos los certificados y toda la información. Una tabla dinámica lo que me permite a mí es tomar ese detalle y hacer resúmenes de información para hacer un análisis y poder tomar decisiones más fácilmente. Entonces, si yo tengo 40,000 certificados, yo como gerente no voy a querer hacer una revisión de uno por uno, ni ver todo el listado, el montón de hojas que pasan y pasan y pasan y pasan, sino que yo lo que querría decir es, bueno, me interesa saber cuántos tienen tal tipo de tasa y cuál es la relación que existe con la frecuencia de pago de intereses, por ejemplo. Entonces, la tabla dinámica me permite a mí hacer ese tipo de resúmenes a partir del detalle. Y tiene una ventaja de que al ser dinámica significa que yo puedo cambiar la estructura base de la tabla, lo que son filas pueden pasar a columnas, puedo hacer filtros también y demás, para ir jugando en el momento. Hay cosas que son predefinidas que uno querría saber, pero eventualmente para tomar algún tipo de decisión yo quiero cambiar algo y entonces es muy fácil cambiarlo sin perder los valores originales. Entonces, ahí lo vamos a ir viendo. Y pues los gráficos me permiten hacer gráficos, ¿verdad? Sea de datos como están aquí en matriz, sea de tablas, o puedo tener gráficos dinámicos que están asociados a tablas dinámicas. Entonces, cualquier cambio que yo haga en la estructura de la tabla dinámica se va a ver reflejado en ese gráfico dinámico. Entonces, esa es como la introducción, ¿verdad? Vea que lo tenemos entonces aquí en insertar, esta parte de las tablas y esta es la parte de los gráficos. Detalle de para qué se usa cada tipo de gráfico, digamos que no es parte de este curso. Por ahí, si a alguien le interesa, yo le puedo mandar, por ahí tengo un resumen de algunos de los tipos de gráficos más corrientes, pero bueno, como les digo, la idea nuestra no es que nosotros digamos en tal caso tienen que utilizar tal tipo de gráfico, sino que ya ustedes cuando los vayan ocupando sepan cómo poder generarlos a partir de Excel. Entonces, estamos con esto mismo y vamos a ver cuáles son los ejercicios que tenemos. Vamos a copiar, a insertar una nueva hoja que se llama datos ordenados. ¿Okay? Entonces, insertar una nueva hoja. Nos venimos acá. Hay varias formas. La más fácil, en hoja nueva, ¿verdad? Aquí, si lo están viendo, con solo hacer el más. O puedo hacer clic derecho en cualquier parte, le doy insertar y aquí yo tendría que decir, no, en este caso no me sirve. Tiene que ser acá, al inicio más bien, insertar. Es aquí, sí. Una hoja. Cualquiera de ellas que quieran hacer, ¿verdad? Y aquí queda la hoja nueva y le vamos a poner de nombre datos ordenados. ¿Okay? Lo voy a poner aquí después de obligaciones. Entonces ahí me dice, copien los datos de rango A5 a M35 de obligaciones en el rango de celdas B2 a N32 de la nueva hoja. Entonces del A5 al M35 es de acá al M32. Esto, ¿ok? Vamos a copiar y lo vamos a poner, decía ahí, de la B2 a la N32. Entonces acá, control V. ¿Ok? Ahí están copiados los datos. Vean que acá, por ejemplo, estos gatos que aparecen en la columna G del principal no son un error. Cuando aparecen gatos, no, bueno, el símbolo numeral aparece aquí, aparece acá. Significa que el número es más grande del ancho de la columna. Entonces, para que deje de aparecer así, con solo que muevan aquí, hacen clic izquierdo y mueven el límite de la columna para cambiar el ancho. Esa es una forma. Otra forma es que se muevan aquí, hagan doble clic y con el doble clic automáticamente va a dejar un tamaño donde sean visibles todos. La otra forma es seleccionar la columna y ustedes se vienen aquí a formato y le dicen cuál es el ancho de columna que quieren. Entonces, digamos que ahí le ponen, bueno, yo quiero que ese sea 14 y este lo quiero dejar igual, entonces aquí vengo 14, ancho de columna y ahí le ponen cuál es el que quieren. Igual yo puedo seleccionar fila, una o varias,
y cambiar el alto de la fila. Este es el que viene por defecto, ¿verdad? Acá, pero podrían cambiarlo por el que ustedes quisieran para hacerla, que tenga más altura o menos altura. Okay, aquí vamos a poner esto acá también para que se vea el detalle de toda esta información. Creo que todos estos están bien. Okay. Eso es lo que tenemos ahí. En este momento esto es lo más sencillo. Vamos a ver qué más sigue. Dice, genere una tabla con encabezados con los datos que acaba de copiar. Entonces, para generar la tabla, yo lo que tengo que hacer es posicionar el cursor en cualquier parte de donde tengo todos estos valores. Me vengo a insertar y le digo tabla. ¿Ok? Automáticamente ella va a detectar cuáles son las filas y columnas que tienen valores y entonces me va a preguntar, para eso es esta ventanita que sale, para que yo confirme si ese rango de celdas es el correcto para las tablas, para la tabla que estoy creando. En este caso sí, como les digo, hace la detección automática. Y tengo la opción de decirle si la primera fila es encabezado. Si aquí está marcado, significa que esta primera fila que encuentra aquí son los encabezados. Si yo lo desmarco, solo hacer clic acá, va a asumir como que es parte de los mismos valores. Cuando son encabezados, pues sabe que los valores empezarán en la segunda. Lo vamos a dejar así. Aceptar. Y eso es lo que queda. Ven, lo que les dije, automáticamente me genera los filtros y me cambia el estilo. Vean que aquí tengo estilos de tablas en esta parte. Cuando yo genero una tabla, y eso también va a pasar con las tablas dinámicas, con los gráficos también, aparece aquí arriba del menú una nueva pestaña, que es con todas las opciones para trabajar con las tablas. Si ustedes eliminan la tabla, pues entonces va a dejar de aparecer esta pestañita de acá. Aquí yo le puedo poner el nombre a la tabla, aquí puedo cambiar el estilo, vean que aquí fila de encabezado, fila con bandas, si yo quisiera, aquí puedo quitar las bandas y quedan todos con un mismo color. Puedo decirle si quiero la fila de totales, en este caso no los tiene, pero ahí lo puedo incluir para que ya se le asigne un formato y demás. Hay varias cosas que podemos ir haciendo, ¿ok? Entonces, esa es lo primero, lo que teníamos ahí. Ya está insertada la tabla y ahora me dice que vamos a hacer un ordenamiento por niveles con los siguientes campos. Vean que acá yo puedo hacer un ordenamiento, digamos, por apellidos. Entonces yo me vengo aquí, le digo ordenar de la A a la Z. ¿Verdad? Entonces en este caso, código de cliente, el primero es el 20010 y el CDP es el 3300. Ahora, si yo le digo, bueno, pero ahora quiero ordenar por frecuencia de pago de intereses, aquí lo ordeno igual de la A a la Z, entonces ahora me lo ordenó por acá y me perdió el orden que yo tenía con los apellidos. Y si eventualmente yo digo, quiero ordenarlo también aquí por estado, pues entonces es solo por estado y me pierde lo de la frecuencia de pago y lo de los apellidos. Ahora, este ordenamiento existe en las tablas, ¿verdad? Dentro de la parte del menú de las tablas. O eventualmente, si yo tengo los datos aquí en una celda, yo me vengo aquí. Vamos a ponerlo aquí en tipo de tasa. Por ejemplo, le digo ordenar de la A a la Z. Y entonces aquí ya me hizo el ordenamiento también. ¿Ok? Entonces, vean que, digamos que está incluido dentro de la tabla, pero también lo puedo hacer sin tener los datos convertidos en una tabla. Cualquiera de las dos formas. En fin, igual aquí, yo puedo hacer un ordenamiento por colores, ¿verdad? Aquí yo puedo escoger. Y esto me permite también establecer diferentes niveles de ordenamiento. Entonces, yo puedo decir, voy a ordenar los datos por apellido y por frecuencia de pago. Entonces, el primer criterio es por apellido y dentro de los apellidos voy a ordenarlos por frecuencia de pago y así poniendo diferentes niveles en el tipo de ordenamiento. En este caso nos dicen que vamos a poner por fecha de vencimiento de más antiguo a más reciente. Entonces, yo aquí pongo que el primer criterio es el vencimiento. Al ser una fecha, entonces aquí me da las opciones de más antiguo a más reciente a más antiguo o una lista personalizada, que eso después lo vamos a ver. ¿Ok?
Yo aquí en esto también puedo ordenar según los valores de la celda, o el color de la celda, o el color de la fuente, o el icono de un formato condicional, que son otros elementos que ahí podríamos estar trabajando. Ahora, este es el primer ordenamiento. Así que está ordenado por vencimiento, entonces yo le puedo agregar otro nivel, por apellidos en orden alfabético. Entonces yo le digo agregar nivel, voy a ponerle apellidos, al ser de tipo texto, ya me asume, ¿verdad? Que estos son los posibles valores. Vean que aquí me cambió, ¿verdad? Los posibles valores siempre de la celda, dependiendo del tipo de dato que yo tenga. Me dice ahora por nombre en orden alfabético, entonces agrego un nuevo nivel. Uy. Apellido, nivel, aquí, nombre, igual de la a la Z. Y aquí me dice por monto principal de mayor a menor. Entonces agrego un nuevo nivel. Aquí le pongo por principal. En este caso es un número, entonces tengo de menor a mayor. En este caso me dijeron de mayor a menor. Le doy a aceptar. Y por aquí lo tengo. Entonces, primero, me dijeron que por fecha de vencimiento. Aquí están ordenados por fecha de vencimiento. ¿Ok? Este es el primer ordenamiento que yo tengo. Por aquí, digamos, tengo estos 3 que vencen el mismo día. Dentro de la misma fecha de vencimiento, están ordenados por apellidos, bueno, y por nombre. En este caso, los 3 nombres coincidieron. Y dentro de los mismos nombres y apellidos, que serían estos 2, está ordenado de mayor a menor por monto principal. Entonces puedo hacer algunas cosas de esas para ordenar la información. Esto va a ser muy importante cuando nosotros hagamos cuando utilicemos subtotales, que es en la próxima lección me parece, porque los subtotales es necesario que esté bien ordenada la información para que obtengamos los resultados que queremos. Ahora, como les digo, esto está aquí como parte del ordenamiento. Igual yo puedo hacer ese ordenamiento por niveles, aquí en ordenar, orden personalizado, y aquí puedo hacer eso mismo. ¿Okay? Se agrega exactamente igual, es la misma ventanita. Lo que cambia es que en este caso no tengo una tabla, en el otro caso sí. Pero sí se puede hacer. Bueno, ahora tengo que darle otro. Vamos a salvar. Ya esto está ordenado. Ahora me dice que cambie el tema de la tabla al que se llama orgánico. Esto es para que vean cómo se pueden cambiar. El tema de la tabla. Eso está en disposición de página. Vamos a cambiarlo al que se llama orgánico. Que es este que está acá. Ahí queda. Ahora, ojo que cuando cambiamos un tema, el tema cambia en todo el archivo. En todo el archivo. Entonces, tengan cuidado cuando hacen un cambio, porque si ya ustedes tienen una hoja con un formato que ustedes quieran, al cambiar el tema se va a ver afectado. En este caso, ahí lo dice, cámbiela ahí. Y en ese mismo tema, la gama de colores a los que son azul cálido. Entonces, aquí de este tema, venimos acá donde dice azul cálido, que es este. Y ahí quedaría algo así. Eso es manejo de las tablas, como les digo, esto y lo de los filtros que ya vimos. No tiene mayor complicación. Vamos a generar un gráfico. Vamos a ir a la hoja resumen, que es esta que tengo por acá. Ya esa estaba lista, es como lo que hicimos antes. Aquí estoy. En este caso ya tengo los montos específicos, no estoy utilizando las fórmulas acá. Es la diferencia con el archivo anterior. Y me dice entonces que seleccione el rango de celdas A1, B5 e inserte un gráfico circular en 3D. Entonces, el A1 al B5. Son estos que tengo aquí. Para el gráfico, entonces yo me vengo a insertar y aquí tengo. Bueno, hay gráficos que es recomendados. Si uno quiere que Excel le diga para el tipo de datos, hace un análisis del tipo de datos que usted tiene,
de cuáles serían los mejores tipos de gráficos para expresar ese tipo de datos. Sin embargo, aquí ya me están diciendo, yo puedo venir a escoger directamente de columnas o barras, estos que son de líneas o áreas, los circulares. Aquí tenemos estos que son los de cascada, combinados, eventualmente gráficos y pues gráficos dinámicos. Aquí hay mapas también y tenemos estos son mini gráficos, que el mini gráfico la característica que tiene es que se utiliza en una sola celda, como que podríamos poner. Es que aquí no tengo ninguna variación para poderlo ver. Bueno, voy a ver si les encuentro algún ejercicio para que lo vean, porque es un grafiquito en una sola celda. Pero bueno, sigamos con este. Me dijeron que tengo que hacer un gráfico circular en 3D, entonces aquí lo tengo. Cada uno de estos va a tener diferentes opciones para que ustedes los puedan ver y hay más gráficos circulares si quisieran, ¿verdad? Entonces pueden ir a verlo desde cualquiera de esos. En este caso, este es el 3D. Yo le voy a dar a aceptar y esto es lo que me sale. Cuando ya tengo el gráfico instalado, pues entonces vean que aquí en las pestañas del menú principal aparece la pestaña del diseño de gráfico. Como en esta hoja no tengo la tabla, pues entonces aquí no me aparece la pestaña de la tabla. Igual aquí tengo para el formato, ¿verdad? El gráfico, aquí puedo establecer diferentes elementos y hacer cambios y el diseño propio del gráfico, donde aquí yo puedo cambiar los colores, pues esta es la gama que tengo ahora. ¿Por qué? Porque yo escogí el azul pálido del diseño orgánico, el azul cálido, perdón, del diseño orgánico para esto. Entonces, todo esto va a estar relacionado con el tema que fue escogido. Tengo estas opciones para presentar este gráfico donde ya yo ahí puedo ver. Bueno, si lo quiero con esas etiquetas, si lo quiero con porcentajes, si quiero que se muestren ahí abajo. Ven, todo este tipo de cosas aquí ustedes ya podrían escogerlo. Cada uno de ellos tiene su estilo, ¿ven? Estilo 8, estilo 7, estilo 6, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué más nos dice. Escoge el diseño que más les satisfaga, verificando que incluya porcentajes y etiquetas. Entonces, porcentajes y etiquetas, aquí lo tenemos. Este es porcentaje y etiquetas. Eventualmente, uno también puede hacer algunos tipos de ajustes, ¿verdad? Acá en el formato. No, perdón, es aquí. Yo puedo agregar elementos. Entonces, ven, aquí yo puedo agregar leyendas, etiquetas, títulos y demás. Esto es mucho ponerse a jugar, a ver cómo es que lo quieren manejar, ¿verdad? No tanto que nosotros necesitemos verlo aquí, eso es más de tiempo. ¿Qué nos interesa? Que aprendan a hacer el gráfico, en este caso que ahí están los porcentajes y que están las etiquetas bien trabajadas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto vean que es bastante como sencillo, más interesante la parte dinámica, pero pues es importante que sí lo sepan. Por el momento ya son las 9:44, entonces dejemos acá y continuamos con el resto de ejercicios, que es la parte dinámica. Vamos a hacer dos ejercicios de análisis, de análisis dinámico, pero ese lo dejamos para hacerlo la otra semana y ahí continuamos, ¿ok? Si no hay preguntas, entonces nos vemos. Dijimos que dábamos la media hora, ¿verdad? Para que sea un descanso un poquito más sustancioso. A las 10:15 nos reunimos. Tenemos dos opciones. Díganme qué prefieren. Una es hacer el quiz de comprobación de lectura de primero. Entonces no tenemos que unirnos acá, en el Zoom, sino hasta las 10:30. Ahí empiezan el quiz de 10:15 a 10:30. Ahí está en la plataforma, se los voy a enseñar por si no lo han visto. Ya digo, los tenemos acá. En la plataforma es este quiz de comprobación de lectura. Podemos hacerlo ahí o podemos resolverlo del caso Netflix primero y después hacemos el quiz de comprobación de lectura. ¿Qué prefieren? Chicos, Yo diría que el quiz primero. el quiz, ¿todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, ok.
Entonces voy a profe. verificar a las 10:15, entonces empiezan el quiz. Yo igual me conecto a las 10:15, pero la clase empezaría a las 10:30 ya con lo del caso de Netflix. Profesora, una consulta. ¿Usted me puede facilitar la contraseña? Es que cambié de computadora y no me está dejando abrir bien la contraseña para ingresar al curso. ¿Al curso completo o al grupo de nosotros? Al grupo, perdón. A C, ya te las escribo acá. Everyone, aquí se las estoy poniendo. 02. Así, a Selva 902. Ok, gracias. Igual puedo, digamos, Andrés. Entonces, hagamos la pausa acá. Voy a dejar de grabar.